Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Diálogo y Debate. Les doy esta cordial bienvenida en nombre de Víctor López García. Este 29 de junio que todavía no tenemos resultados de quién va a gobernar nuestro país, aún seguimos esperando las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones previo a algunos cambios que han habido ahí entre los integrantes del jurado, lo cual vamos el día de hoy a comentar esta situación y otras más de la coyuntura política con nuestro invitado Ronald Contreras. También vamos a tener al doctor Arturo Pareja para poder hablar sobre cómo vamos con este proceso de vacunación, porque muy a pesar del escenario político seguimos aquí en el Perú afrontando las consecuencias del COVID-19 y esta nueva variante Delta que ya llegó al Perú y que ya ha tenido pues desgraciadamente víctimas mortales. Y también vamos a hablar del tema educativo, que es un tema esencial, medular. Vamos a ver cómo vamos también en la implementación de este Plan Nacional al 2036 por parte del Ministerio de Educación, y también vamos a ver cuáles son estos retos que afronta la educación en el Perú justamente por el tema del COVID y cuánto hemos avanzado al respecto. Para eso tenemos a un especialista el día de hoy, quien es el licenciado Gustavo Nakamura, a quien ya tengo conectado en este momento. Gustavo, muy buenos días, bienvenido a Diálogo y Debate. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Qué gusto verte. Gustavo es el director del Centro de Innovaciones de Políticas Públicas especializado justamente en temas educativos. Y justamente, Gustavo, contigo quisiera conversar un poco sobre cómo ves, cuál ha sido tu balance, cuál es tu balance desde el momento en el que se determina pues estas restricciones sanitarias por el tema justamente del COVID desde el año pasado hasta el día de hoy en lo que es el tema educativo. ¿Cómo ves tú la implementación de esta estrategia Aprendo en Casa? ¿Cuáles son los avances en el tema no solamente de la estrategia, sino también de repente las evaluaciones y cuál sería pues tu escenario, tu propuesta respecto al futuro? ¿Podríamos ya comenzar a implementar escuelas, abrirlas? ¿No? ¿Cuál es tu opinión? Bien, pues la pregunta es bastante amplia y voy a tratar de centralizarme en lo que me acabas de decir. Lo primero que hay que darnos cuenta es que las escuelas se cerraron con la pandemia, con la llegada y ese 15 de marzo del año pasado. Prácticamente los estudiantes, muchos de ellos, el gran grueso de la población en educación básica y en las universidades no volvieron a las aulas. Eso también hay que decirlo, y los institutos. Una porción muy pequeña ya había empezado clases, que usualmente son los colegios privados, y algunos de ellos nomás empezaron y después retornaron a sus hogares. Eso es lo primero que hay que decir. Eso fue lo que pasó en concreto cuando teníamos un sistema que estaba solamente diseñado para la presencialidad. El sistema educativo peruano y en la educación básica ni siquiera tiene normatividad para la educación a distancia. Por eso hemos vivido durante todo este tiempo con resoluciones, con decretos de urgencia y todo ello, ¿no? Y tú como abogada seguro podrás ahondar más en el tema, pero fíjate que en este proceso hemos andado. Entonces, nuestro país no tiene una política de educación a distancia, transversal, no lo hay, es un desafío a trabajarlo, cuando otros países del mundo, y si quieres en el mundo de la OCDE, ya trabajan temas de educación a distancia, normalmente en la educación básica como en la educación superior. En la educación superior, por ejemplo, las universidades tenían la restricción de solamente el 50% de clases virtuales, ¿no? A distancia. Entonces, eso era un sistema que no estaba preparado. Los padres no estaban preparados, los maestros no estaban preparados y los chicos tampoco. Durante esa situación, el ministerio sale al frente con una estrategia Aprendo en Casa, que creo yo que en el primer momento como iniciativa ha sido buena. Nadie discute que la respuesta fue medianamente rápida,
Y como digo, podría haber sido mejor, pero yo siempre voy a decir una cosa. Todo el mundo se cree general después de la guerra, ¿no? Eso también es cierto. Entonces fácil es criticar y decir no hicieron, no hicieron. Creo que no hicieron algunas cosas, sí, pero hay que ver el lado positivo, se implementó. ¿Qué faltó? Y yo, modestia aparte, lo hubiera dicho, era el relacionamiento con el mundo privado. Eso faltó. Para mí creo que no se trabajó de la mano con el mundo privado y comenzó una sensación de público-privado, llegaron a haber muchas normas del año pasado, reglamentos, y ahora ha seguido viniendo, que la sensación que se tiene es, más que preocuparnos en el estudiante, nos estamos llenando de normatividad. Por lo tanto, el gobierno que entre, todavía no sabemos, tiene una tarea fundamental, que nos digan a todos los padres de familia y a todos los estudiantes de educación superior cuáles son las brechas que tenemos en educación que se han marcado en estos 2 años. Eso es lo primero que hay que hacer. Y decirles, bueno, la evaluación que se ha hecho, hemos retrocedido tanto o hemos avanzado algo, ¿cómo estamos? Eso no lo sabemos todavía. Hay algunos países que sí lo han hecho, ¿ok? Y los resultados no son nada alentadores. Y generalmente cuando hablamos justamente de la EBR, o sea, de la educación básica regular, nos olvidamos de la educación básica especial, justamente que la que está pues enfocada a estos niños, a esta población en situación de discapacidad. ¿Cómo ves tú que se ha avanzado en el tema de inclusividad a nivel educativo en razón a la pandemia? ¿Realmente se han visto favorecidos esta población de niños? Definitivamente no, porque ni siquiera la regular ha podido llegar a una cobertura, como decían todos que hubiéramos querido tener. La educación especial de habilidades diferentes justamente han sentido la pegada. Entonces tampoco hemos trabajado sobre ello, ¿no? Entonces yo creo que hay una gran brecha, tanto en lo que mencionas como en las zonas rurales. Ojo, la educación rural también va a ser una de las más golpeadas en esta brecha. Ya estábamos bastante distanciados entre lo rural y lo urbano. Las consecuencias del COVID van a hacer que las brechas sean más amplias. Entonces, ahí tendrá otra vez el gobierno entrante la estrategia de cómo tratar de nivelar hacia arriba, no hacia abajo, sino nivelar hacia arriba, cómo tienen que trabajar los estudiantes. Esa es una gran tarea que viene en este momento. Sumado a ello, el reclamo de una población que ya está pidiendo regresar a la presencialidad. Ya han hecho una especie de pilotos. Saludamos que creo que a partir del 6 de julio, ¿no? Incluso el Día del Maestro aquí en el Perú, van a comenzar a vacunar a los directivos y docentes de las zonas rurales. Eso hay que felicitarlo. Sí, y también Gustavo, permíteme agregar, escuché al ministro decir que también ya están casi habilitadas 22.000 escuelas, tanto públicas como privadas, para ya comenzar a iniciar la presencialidad, ¿no? Algo de más de 100.000 estudiantes. Eso es totalmente loable y bueno, en la medida en que se cumplan todos los mecanismos de bioseguridad, era necesario regresar a la presencialidad. Hay cierto sector del sector educación, de también investigadores, gente que hace políticas educativas, piden regresar rápidamente. Otros somos más conservadores. Yo particularmente considero que regresemos en algunas zonas de acuerdo a las condiciones, no que todos regresen. Y ya en el 2022, yo creo, para el nivel de la vacunación que tendremos ya en el país, podremos regresar, pero Elizabeth, yo, y lo he dicho siempre, incluso antes en otro rol que tuve, es importante que se inicie, pero con los primeros años, la primera infancia y los primeros grados de primaria, porque los niños o los adolescentes ya de 12 a 15 años, a 17 años tienen que ser vacunados también. Claro. Entonces, a ellos todavía no le está llegando la vacuna. Hay un ensayo, es cierto, pero hasta que llegue hay que empezar con los más niños. Además, son los que necesitan rápidamente el contacto con sus maestros, ¿no? Y el trabajo presencial, que lamentablemente, así nos guste, no nos guste, la virtualidad no lo va a reemplazar. Eso también hay que decirlo. Totalmente de acuerdo. Ahora,
volviendo al tema de la población con habilidades diferentes. ¿Y por qué? ¿Por qué insisto en el tema? Porque hasta este momento yo no encuentro un estudio por parte del Minedu, alguna data que nos diga a nosotros que esta población de niños y niñas también se han beneficiado, ¿no?, con estrategias diversas, porque justamente la estrategia Aprendo en Casa, en mi modesto entender, no entiende las diversidades de la discapacidad. Entonces, tenemos una diversidad de niños que no necesariamente pues tienen solamente una discapacidad motora, ¿no?, o una discapacidad auditiva, sino también, por ejemplo, la visual. Y entonces Aprendo en Casa definitivamente no sirve mucho, porque por mucho que escuchen, no entienden si no lo pueden ver. Entonces, lo digo tal cual. Entonces, ahí ha faltado, por ejemplo, desde mi punto de vista, alguna estrategia adicional que complemente, ¿no?, y que propicie la inclusividad. ¿Cómo crees tú que debería ser, ya que se está trabajando el proyecto educativo del 2036, cuál debe ser la mirada de aquí hacia adelante? Porque, ojo, la pandemia nos abre los ojos a nosotros de que este tipo de escenarios de urgencia, de emergencia, se pueden producir, ¿no?, el tema sanitario y otros más. Entonces, ¿qué herramientas, qué mecanismos deberían incluirse en este proyecto educativo? Mira, el proyecto educativo 2036 que lo hizo el Consejo Nacional de Educación, que entiendo yo que los dos partidos que están, yo lo digo incluso porque participé de uno directamente, y respetamos el proyecto educativo al 2036, yo creo que ahí hay una ruta que nos están dejando. Sea el gobierno que sea, creo que tiene que cumplir esa ruta. Eso es lo primero, ¿ok? Segundo, yo sí priorizo, mi consejo es priorizar en tres aspectos fundamentales. Uno es el tema de la infraestructura educativa, ¿sí? La gran brecha que se tiene que trabajar ahí. Se tiene que trabajar con el tema de docentes, y cuando hablo de docentes es el tema de nombramiento, el tema de capacitaciones, el tema, todas las condiciones y la vacunación temprana, como lo estamos viendo, que adelanten en la línea de vacunación. Y el tercer punto es el tema de materiales educativos, y ahí entra lo que tú estás diciendo. Los materiales educativos no solamente es el material concreto, sino también el material virtual, el material físico, los libros, todo aquello que se necesita para el tipo de educación que se tiene. Y la capacitación, cuando hablo de capacitación, es también preparar al docente para cualquier tipo de escenario. Esos son los tres pilares que yo creo que el gobierno que entre tiene que trabajarlo urgentemente. ¿Qué beneficios, qué soluciones puede conseguir? Bueno, hay alianzas público-privadas, hay opciones de esta, hay obras por impuestos, opciones que puedan trabajar. Incluso el ministro Benavides sacó una resolución, no me acuerdo ahorita el número, donde permitían que las asociaciones sin fines de lucro puedan gestionar colegios públicos. No quiere decir que algunos pensaron que iba a privatizar la educación. No, lo que hizo fue que como responsabilidad social una asociación decida gestionar, colaborar con el colegio. Pues hay iniciativas que tienen que abrirse, porque no solamente el Estado por Estado va a poder realizarlo. Yo creo que ahí tienen que coger de la mano del mundo privado y del apoyo de ellos para poder trabajar conjuntamente. No estoy diciendo, ojo, porque algunos malinterpretan, que el Estado le pague al privado. No, sino el privado lo haga como parte de su responsabilidad social en el trabajo educativo. Y así hay muchas instituciones que tienen experiencias exitosas, tanto en la educación especial como en la educación rural. Yo creo que ahí hay que focalizar y rápidamente, sin mucho papeleo. Y ahora, bueno, hablando de lo que es la educación superior, la educación técnica superior también, vemos que ahora pues hay una tasa de desempleo bastante importante, ¿no? Casi el 80%, en razón justamente del impacto que ha tenido en la economía de nuestro país, en las diversas empresas, no solamente del sector privado, también el sector público ha habido bastantes recortes. ¿Cuáles son esos retos de esta educación superior, esta educación sobre todo técnica superior, para poder enfrentar este impacto negativo que ha tenido en el empleo el COVID? Yo creo que acá vienen dos cosas fundamentales, Lisa. Una es la educación superior universitaria, que ha avanzado con el tema de la SUNEDU. Hay gente que no le gusta el tema de la SUNEDU. Yo creo que la SUNEDU ha ayudado a ordenar el sistema. ¿Ok? Eso hay que decirlo.
pero creo que todavía hay una agenda pendiente en el tema de ya son 12 años que la moratoria sigue. A lo mejor las universidades licenciadas tienen que abrir una oferta formativa en algunas zonas. Pero en la educación técnica es donde se juega el partido, como yo digo. Para poder generar educación técnica de calidad y a la vez tener empleabilidad, tiene que conversar. La demanda laboral, en este caso, de las regiones incluso, porque es de las regiones, ¿no? Y la oferta formativa que se tiene que crear. Ahí tiene el match que hacer. Entonces, el gobernador, el gerente de educación, con el ministerio, en el caso, con la dirección, con el ministro, y el ministro de Trabajo tienen que generar un plan concreto de empleabilidad de acuerdo a la demanda, la inversión pública y privada que se haga en la zona. Entonces, a partir de ahí, generar oferta formativa. Y algunos me pueden decir, pero es complicado porque no hay laboratorios. Bueno, yo sí he tenido conversaciones con el mundo privado, por ejemplo, y hay institutos privados que están dispuestos a abrir sus locales en cuanto a laboratorios para trabajar conjuntamente con el público. Eso hay que incentivar, por ejemplo, y dejar de dividirnos, no, tú eres privado, tú eres público, no, vamos a trabajar conjuntamente en ello. Entonces, y eso es un reto mucho más grande cuando hablamos del área rural, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los laboratorios de innovación, tú vas a esas zonas y eso realmente pues es una utopía, ¿no? Es una utopía, entonces eso es lo que se tiene que trabajar, pero de acuerdo a la demanda regional, no pensando que todo va a venir para Lima, sino claro, qué necesidades tiene la región en cuanto a productividad y dónde va a invertir la empresa privada y la inversión pública que va a hacer para que se genere empleo. Haciendo ese match, yo creo que tranquilamente va a haber trabajo y el estudiante va a la redundancia, va a estudiar algo que le vaya a servir para el trabajo. Pero yo diría, esa es una primera y segunda línea, y yo iría a una tercera línea, más ambiciosa. La educación secundaria tiene que tener elementos claves de empleabilidad, de oficios, anexarlo con los centros. Esto es urgente, porque no todos los que salen de educación secundaria van a una educación superior. Entonces, a ellos hay que darles herramientas de trabajo para que puedan generarse el día a día y el pan de cada día. Y no terminemos con delincuencia y, como ya sabemos, o drogadicción y todo lo que trae que la gente esté abandonada en su quehacer y sienta y perciba la ausencia del Estado. Y dime, ya saliendo un poco de todo lo que son el tema de las estrategias, un poco el tema social. Nosotros vemos el día de hoy, pues, en este escenario conflictivo, de mucho conflicto, de mucha polarización política, que no voy a tratar contigo definitivamente, pero sí quiero enfocar el tema social. Estamos viviendo en una sociedad muy violenta. Una sociedad donde los jóvenes, ¿no? Los adolescentes también, se están formando en medio de este clima de violencia y se están validando patrones de conducta, ¿no? Violentos, de discriminación, de polarización, no importa de dónde venga, pero estos patrones de conducta se están validando, ¿no? Se están haciendo válidos para defender un punto de vista y una opinión. Yo escucho de los especialistas siempre decir, aquí el tema educativo tiene gran responsabilidad, ¿no? Hay algo que se dejó de hacer dentro de lo que es el tema de la educación. ¿Tú qué piensas? ¿Cuáles deberían de ser los retos, ¿no? Ahora, de este nuevo gobierno, quien sea, quien asuma, respecto al tema de la formación de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, para que tengan un enfoque más cívico? Tú vas a cualquier escuela, sea pública o privada, ¿no? Y les preguntas sobre el tema de la ciudadanía, ¿cuáles son tus obligaciones como ciudadano, tus deberes como ciudadano? Te van a decir muy poco, no conocen su constitución, cuáles son los deberes inmediatos al cumplir los 18 años de edad, por ejemplo, y entonces tampoco les interesa la política, lo ven como algo negativo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu recomendación, opinión? ¿Qué falta aquí para que tengamos verdaderos ciudadanos peruanos, ¿no? Yo creo que mi recomendación, voy a decir mi experiencia, lo que a mí me pasó. Yo salí del colegio el año 2000
¿ya? Y yo me acuerdo en el 95, y yo me acuerdo de haber estudiado incluso un libro que se llamaba La Constitución y tú, ¿ok? Y llevaba educación cívica, ¿no? Y la historia del Perú, me acuerdo, y yo de educación cívica, y varios de nosotros hemos estudiado ello. ¿Qué pasó después? Con la moda de las competencias, incluso antes de competencias, con las capacidades y decir un currículo más articulado que está bien pedagógicamente, se dejó de lado los contenidos, porque en un momento llegó a decir, no, los contenidos no, hay que hablar en competencias. Pero las competencias y las capacidades necesitan contenido, sino de qué estás hablando. Entonces, todavía hay un tema, y yo creo que cuando pasamos ese proceso, todos los contenidos entraron en una licuadora, yo veo, ¿no? Y al final ha salido una cosa que el chico al principio llevaba personas, familias, relaciones humanas, después educación ciudadana, después se dejó, después regresó. Yo hablo incluso en la currícula. La currícula peruana tiene que pensar justamente en estos valores que tiene que regresar. Son cursos que hay que regresar, no solamente a nivel de cursos, sino también a nivel axiológico y a nivel práctico. O sea, tú tienes que incentivar que los estudiantes tengan, por ejemplo, yo lo he hecho, ¿no? Algunos papás me van a decir qué bravo que ha sido. Cuando yo estaba en algún colegio, yo a mis alumnos los hacía pintar el colegio, como parte de su responsabilidad. Buenísimo. Por supuesto, buenísimo. Que limpien sus escuelas. Claro. En otros países se da. Claro. Y no para ellos, sino dejándolo, la promoción lo hacía dejándolo para la siguiente promoción que entraba en el colegio. Eso no es posible, pensar en el otro. Somos seres sociales, más allá de si tú eres izquierda, derecha, centro, lo que quieras. Así es. Eres un peruano más que te tengo que ver con respeto y admiración porque simplemente es un ser humano. Así es. Y el espacio público es el escenario perfecto donde tenemos que respetar. Mira lo que pasa, ¿no? Recoge las heces de tu perrito en los parques de acá. Así es. Bueno, ese tipo de educación es lo que falta justamente. Y ojalá que este próximo gobierno, no solamente a nivel de la escuela, también involucre a la familia en el sistema educativo, se comienza a dar estos cambios tan importantes. Gustavo, muchísimas gracias por tenerte con nosotros. Siempre es buenísimo contar contigo. Te agradezco haber estado el día de hoy en Diálogo y Debate. Muchas gracias, Elizabeth, cuando gustes. Muchas gracias. Y ahora vamos a regresar para hablar de la coyuntura política, el Jurado Nacional de Elecciones, todos estos, este revuelo que todavía no se resuelve. Vamos a comentarlo con Ronald Contreras después de este corte en Diálogo y Debate. Estamos aquí en Diálogo y Debate para poder comentar sobre la coyuntura política electoral. Para esto hemos invitado al doctor Ronald Contreras, quien ha sido ex procurador anticorrupción. Doctor Contreras, bienvenido a Diálogo y Debate. Buenos días, gracias por la invitación. A sus órdenes para aclarar cualquier duda en esta coyuntura que vivimos todos los peruanos. Así es, doctor. Bueno, comentar un poco, ¿no? No pasa una sola semana donde no estemos pues agitados, ¿no? Donde no estemos ya, parece que estamos viviendo pues un momento de bastante incertidumbre, donde se acentúa más cada vez que el Jurado Nacional de Elecciones nos sorprende con alguna nueva movida, ¿no? Digamos, ahora tenemos cambios en el equipo, sale el doctor Arce Córdoba, quien ha entre comillas, renunciado, no puede renunciar, pero bueno, él ha decidido dar un paso al costado, y entra el señor Rodríguez Montesa, y ahora se siguen viendo pues todos los expedientes que creo que los siguen declarando improcedentes por parte de Fuerza Popular. Por el otro lado tenemos pues un pedido de una auditoría internacional por parte de la candidata Keiko Fujimori, los voceros de Perú Libre, el señor Castillo, que ya están, parece, asumiendo un rol de presidente electo que todavía no ha sido proclamado por el mismo jurado. ¿Cuáles son sus primeros comentarios sobre este panorama de esta semana, de esta última semana que estamos viviendo? Varios temas, ¿no?, de estas últimas semanas que se dieron
a conocer en la primera vuelta, porque muchos hemos olvidado, y sería bueno recordarlo, que el señor es candidato presidencial, el señor López Aliaga, también hizo una denuncia y solicitó la nulidad total al Jurado Nacional de Elecciones porque había para él las pruebas suficientes para un fraude electoral. Hasta la fecha no le dan una respuesta sobre su recurso que él planteó. Usted ha dicho una frase, varias palabras, dice incertidumbre. Incertidumbre, dudas, malestar, no le creen al Jurado Nacional de Elecciones. El pueblo peruano, el 50% que votó por un candidato y el 50% que votó por otro candidato, el país está polarizado, pero según las encuestadoras, ¿qué dicen? Que el 75 o el 60% de peruanos creen que existe un fraude. ¿Me entienden? ¿Me están escuchando? Claro, sí. Sí. Ya, entonces, ese 65-75% que las encuestadoras han señalado es que prácticamente el pueblo peruano no cree en los resultados que hasta el momento el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC, que son el sistema electoral de nuestro país, están dando a conocer. No les creen. Entonces, porque existen estas dudas, es que se plantea una figura jurídica internacional que se llama auditoría electoral. Escuché al vocero o abogado del Partido Perú Libre que dice, no, eso no se puede dar. ¿Dónde está la base legal? Aquí está la base legal. La Carta Democrática Interamericana, que pertenece a la OEA, y que nosotros somos país miembro de la OEA, señala en su artículo 24, en la cual dice lo siguiente: podrán solicitar a la OEA asesoramiento, asistencia para el fortalecimiento y desarrollo de sus instituciones y procesos electorales, incluido el envío de misiones para ese propósito. En la Carta de la OEA es un documento, ¿no?, que ha sido ratificado y suscrito por el Perú en el 11 de septiembre de 2001. Pero pueden decir, bueno, este es de la OEA. Entonces vayamos a nuestra Constitución Política del Perú. Esta es la base legal para decirle al vocero, al doctor Aníbal Torres, a quien respeto mucho y es mi amigo. El artículo 55 de la Constitución dice: los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Por lo tanto, la auditoría electoral, esa figura jurídica, está amparada en nuestra Constitución y en la Carta Democrática Interamericana. Entonces, la base legal está para esta auditoría electoral. ¿Quién lo puede solicitar? El presidente de la República a través de su canciller. Tengo entendido, por la noticia que han salido, que el representante, el embajador del Perú en la OEA, el embajador Sela, si no me equivoco, ha sido ya cesado de sus funciones. En todo este momento en que se pide la intervención a pedido del Estado peruano para que realice esta auditoría electoral, ¿no? Sí, y bueno, y como bien dice usted, la base legal existe, ¿no? Inclusive, doctor, aquí estamos hablando del derecho de participación política, que es un derecho humano que también está reconocido por la Convención Americana y que, de acuerdo a nuestra Constitución, en la cuarta disposición final transitoria, dice que todos los derechos que están reconocidos en nuestra Carta Constitucional, entre ellos el que acabo de mencionar también, con el derecho al voto, la participación activa y pasiva del sufragio, también esto se tiene que interpretar a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos. Base legal hay, pero la OEA tampoco lo entiende. Pero la OEA ha dicho, ya zanjó y dijo, a esto ha sido, pero un proceso electoral transparente, aquí no ha habido fraude. Entonces, ¿cómo hacer? O sea, por un lado tenemos el marco legal, tenemos un pedido válido, ¿no?, de una auditoría, porque tenemos también una autoridad, un Jurado Nacional de Elecciones que no quiere llegar a una verdad final, porque creo que nadie está pidiendo que declare ganadora la candidata. Es más, si va a declarar ganadora el señor Pedro Castillo, que hagámoslo, pero
con todo a la vista, ¿no? Efectivamente, el más del 50% de ciudadanos peruanos votaron por Pedro Castillo. Dígame, ¿usted realmente le ve un futuro a esa auditoría internacional? Vamos a lo que usted ha comentado. Sería bueno también aclararle al asesor o abogado, al doctor Aníbal Torres, que dice, no existen pruebas para el fraude, ¿no? Porque es lo que dice. Le entrevistan a otro señor y dice, bueno, las pruebas tienen que actuar si están ahí, pero yo como abogado y algo de especialista en estos temas electorales, porque he sido personero, he sido abogado litigado en el jurado, ¿sabe cuál es la prueba para decirle a mi querido maestro, doctor Aníbal Torres? Es la renuncia de un miembro del Jurado Nacional de Elecciones, que más que una renuncia parece una denuncia, porque aquí él señala una serie de actos que se han cometido en el jurado. ¿Y qué mejor prueba se puede tener que él dice que existe una parcialización por parte de los otros 3 miembros y que él no puede ser parte de este pues actos para él ilegales? ¿Y sabe qué? Y doctor Rodríguez Montesa sigue solicitando también el padrón electoral y el listado de votantes igual que el señor Arce Córdoba. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Dicen, no, es que el señor que se fue, él lo pedía porque él es de los cuellos blancos. No tiene nada que ver los cuellos blancos, o los cuellos negros, o los dinámicos del centro. Aquí no tiene nada que ver. Aquí es un tema que el Jurado Nacional de Elecciones es un organismo autónomo. Claro. Y sus miembros tienen que actuar de acuerdo a la Constitución y a sus leyes orgánicas. Entonces, el señor Arce, él solicitaba el cotejo. Es lo más normal, no que el derecho a la intimidad, a la protección de los datos informáticos de las personas. ¿Qué tiene que ver eso? Si esos datos, esa lista electoral, que forma parte del padrón electoral, esa lista electoral la iban a ver los miembros del jurado. Sí. ¿Acaso iban a publicarlo? No lo iban a publicar. Entonces, el vocal suplente, el primer suplente que ha asumido, él sigue votando, declarando fundadas las apelaciones del Partido Fuerza Popular. Fundadas. Él lo declara fundada, su voto es por declarar fundada, y también pide la lista electoral para que sea cotejada. ¿Cuál es otra prueba, señorita periodista fehaciente? Es que cuando los miembros del jurado, ¿en qué están de acuerdo los 4 miembros que están ahora? ¿No? ¿En qué están de acuerdo? Que se remita ese recurso de apelación, porque tiene una experiencia grafotécnica que demuestra que las firmas son falsas, que se remita al Ministerio Público para que se investigue. Tú remites como entidad pública, como Jurado Nacional de Elecciones, un documento que das como cierto, porque crees que hay un indicio de algún hecho delictivo. Entonces, tú al remitir eso al Ministerio Público para que se inicien las investigaciones, es porque estás aceptando que hay una posible falsificación. Entonces, esa es otra prueba fehaciente para que se pueda realizar la auditoría electoral, Claro. que es lo que los peruanos pedimos, que el presidente Sagasti tiene esa gran responsabilidad. El presidente Sagasti nadie lo eligió para estar sentado ahí. Totalmente de acuerdo, doctor. Bueno, solamente para aclarar, también soy abogada, no soy periodista. Correcto. Para aclarar. Ahora vamos a la otra colega, ahora vamos al otro escenario. Claro, bueno, ahora estamos todavía en esta enmarañada situación porque todavía tenemos al jurado pues resolviendo estas apelaciones, pero en calidad de improcedente en su gran mayoría. Pero también vamos a ver ciertas situaciones que se han dado, como bien usted había señalado en un primer momento, cuando el señor López Aliaga denunció que había habido un supuesto fraude en el caso de Renovación Popular. También tenemos el otro escenario de los vicepresidentes de Pedro Castillo, como la señora Dina Boluarte, que resultó siendo funcionaria de RENIEC, que supuestamente no ha renunciado, tan es así de que ha percibido un sueldo, una remuneración, pero parece que ahí el Jurado Nacional de Elecciones está mudo, ¿no? Ahí no hay allá no hay ¿cómo se llama? Esos fact-checking de los fake news, ¿no? No dice nada. ¿Qué opinión le merece a usted? A ver, aquí el jurado va a entrar en trompo, como se dice. ¿Por qué?
Porque si se demuestra, como ya se demostró, ¿tienen otra prueba? Ahí existe otra prueba del fraude. Porque pruebas hay para escogerlas. Porque yo escuché a la señorita Juliana Oxenford, a quien respeto mucho anoche, en una entrevista con el doctor Jorge del Castillo, dice, pero no hay pruebas. ¿Cómo que no hay pruebas? Entonces que el 65% de peruanos estamos locos de decir una auditoría electoral porque todo lo que ha salido, firmas falsas, los parientes en lo mismo de mesa, las personas fallecidas han votado los niños. Eso es normal en un proceso electoral, no es normal. Vamos al tema de la señora Boluarte. Si está demostrado que la señora no pidió licencia, tenía que pedir licencia, porque ella es funcionaria de RENIEC, para poder postular como lo hacen los maestros, como lo hacen cualquier funcionario público, un servidor público de la municipalidad, distrital, de San Juan de Miraflores, si quiere postular a un cargo público de elección popular, tiene que pedir licencia. Hay casos que tienen que renunciar, como los alcaldes, como renunció el señor Forsyth, también hay casos. Entonces, ella no solicitó, por lo tanto, su candidatura de ella hasta el momento, porque no hay resultados, debería ser declarada nula. Pero vamos más allá. Usted, mi colega, iba a entender. ¿Qué pasa si la señora Boluarte sale de carrera como vicepresidente? Se cae en la lista del señor Castillo. Ya no puede ser candidato. Ya no puede. Prácticamente ahí habría un caso sui generis. No sé si nunca, hasta ahorita yo he estado investigando, no hay en el jurado, en el proceso electoral del Perú que se haya dado, no lo pueden dar ganador a la señora Keiko por Guadalcoba. Así es. No sé. Así es, doctor. No lo sé. Lamentablemente, no lo así sé. es. Bueno, lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto. Le agradezco, doctor, haberlo tenido el día de hoy aquí en el programa y seguramente vamos a seguir comentando el escenario político, esta coyuntura política que da para más, da para más. Muchísimas gracias, doctor Contreras, como por colega, estar aquí. si me permites, sí, claro que 30 segundos como colega. Te doy una información, una buena noticia. Mañana el Congreso de la República, por intermedio de la Junta Nacional de Justicia, Nacional de Colegios de Abogados del Perú, se impulsó una ley y mañana el Pleno del Congreso va a debatir y ojalá se apruebe la ley de la abogacía peruana. Así como colega usted, Perú, mañana... Excelente noticia, doctor. Muchísimas gracias. Seguramente lo vamos a invitar también a comentar esta ley que esperamos muy pronto pase a pleno. Muy bien, nosotros vamos a un corte y regresamos con el doctor Arturo Pareja para seguir comentando sobre el impacto del COVID-19. Volvemos aquí a Diálogo y Debate. Y ya estamos aquí en Diálogo y Debate para conversar con el doctor Arturo Pareja, quien es el responsable del Centro de Investigación de Infectología e Inmunología de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres. Doctor Pareja, bienvenido a Diálogo y Debate. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, doctor? Doctor, un poco para ir comentando con usted, estamos algo de 2 millones de víctimas ya fallecidas por el COVID-19 a la fecha, pero a la vez también tenemos un proceso de vacunación bastante avanzado. ¿Cuáles son sus primeras impresiones de este proceso de vacunación que se está llevando a cabo? Bueno, en realidad el proceso hasta el momento todavía no logra llegar hasta este medio año en las cifras que podíamos haber esperado. Prácticamente dentro de la primera dosis debemos llegar a un 20% de la población para inmunizar solo con la primera dosis, mucho menos obviamente un 12% con la segunda dosis. Eso quiere decir que hasta medio año no hemos podido aprovechar, digamos, la logística, inclusive humana, para poder duplicar, triplicar o quintuplicar esto. Nosotros necesitamos avanzar. Hubiésemos esperado tener para el tercer trimestre por lo menos a toda la población vacunada.
Obviamente depende mucho de las vacunas que tengamos disponibles, pero estamos viendo que sí están llegando mucho las vacunas. Lo que nos hace falta es aumentar el personal. Los últimos meses sí se ha hecho, ok, pero bueno, esperemos que en los siguientes meses eso se duplique o se triplique para poder alcanzar y ganarle sobre todo a la expansión que va a ocurrir con la variante Delta, que es la que nos va a preocupar y prácticamente es causa de la tercera ola en nuestro país. Entonces, por eso necesitamos, en realidad, si hubiésemos recibido a la variante Delta con una población vacunada al 50%, de repente la historia pudiese ser diferente. Pero bueno, hay que asumir lo que nos ha tocado. Doctor, justamente cuéntenos un poco, infórmenos, porque la gran mayoría de población no conoce qué es la variante Delta y cuáles sus efectos, las consecuencias de este virus. Bueno, obviamente la variante Delta sigue siendo el SARS-CoV-2, sigue siendo el nuevo coronavirus de esta pandemia, solamente que ya por diferentes evoluciones que tiene un agente infeccioso como es este virus, logra cambiar un poco, ¿no? Digamos que es como si una persona todos los días se va cambiando de un saco o una camiseta, etcétera. Entonces ya no es el mismo, siempre hay una variante, es el mismo pantalón, es el mismo zapato, pero la camiseta ya cambió. Algo similar pasa con los virus que van evolucionando con el paso del tiempo y van teniendo pequeñas variaciones. En este caso la OMS últimamente ha clasificado, le ha dado un nombrecito griego, ¿no?, a cada una de estas variantes para no hacerlas difíciles, ¿no? Por ejemplo, a la variante británica le ha puesto variante alfa, a la sudafricana beta, a la brasilera gamma, a la india, que es la que nos está preocupando ahora en nuestro país y empezó en Arequipa, le denomina delta, y a la variante andina, que generalmente se ha encontrado en Sudamérica, le ponen la variante lambda. Entonces ahora estamos viviendo desde Arequipa, que ha empezado este foco, este brote de la nueva variante, esta variante india. Esta variante india es la que ha obtenido la segunda ola muy fuerte en la India propiamente. Ahí comenzó su cambio del virus. Ahí comenzó el cambio y se expandió por todo el mundo, ¿no? Y prácticamente esta variante está capitalizando ya muchos países. Inclusive en Inglaterra, obviamente la que este año ha estado predominando era su propia variante, la variante británica, la alfa. Pero esta ya ha sido desplazada a variante india, la variante delta, que es lo que ya está pasando en varios países y en nuestro país también. La diferencia de una variante con la cepa original generalmente no es mucha en cuanto a los síntomas. Por ahí varían algunos detalles. Si siempre nosotros conocemos que el SARS-CoV-2 de la COVID-19 nos da fiebre, tos, dolor de garganta, malestar general, ok, ¿se siguen presentando en las variantes estos síntomas? Sí, pero pueden variar algunas cosas. De repente en la Delta, que la estamos sufriendo ahora, en algunos no presentan fiebre, por ejemplo, no presentan fiebre. En algunos casos pueden presentar diarrea, pero siguen presentando malestar general, siguen presentando dolor de garganta, etcétera, como una infección respiratoria viral. Y justamente lo que se comenta es que esta sería mucho más infecciosa y que la vacuna que hoy en día se está suministrando a la población no serviría para hacerle frente a la Delta. ¿Esto es cierto? Aquí cambia la cosa. Primero, en cuanto a la infectividad o contagiosidad, la capacidad, la velocidad de poder contagiar a la población es 50 a 60% más contagiosa que la británica. Miren que ya no estamos comparando con la cepa original, ¿no? La clásica SARS-CoV. Ya no lo comparamos, ahora lo comparamos con otras variantes. Este es 50 a 60% más rápida, más contagiosa, más infectiva que la británica. Y su segunda pregunta, hay un estudio hecho en el Reino Unido, justamente donde están teniendo ya estos problemas con la variante Delta. El Reino Unido está utilizando dos tipos de vacuna fuertemente, la vacuna de AstraZeneca, propia de ellos, y la vacuna de Pfizer. Al parecer,
los primeros estudios o los primeros resultados son una buena noticia, porque estaríamos viendo que para Pfizer sí estaría protegiendo en un buen porcentaje a la variante Delta. O sea, personas vacunadas con Pfizer estarían protegidos en una gran proporción contra la variante Delta. Personas vacunadas con AstraZeneca, cosa que no la tenemos en nuestro país, también estarían, ¿no?, altamente protegidos contra esta variante. ¿Y qué pasaría? No, ¿y qué pasaría con la gente que tiene Sinopharm? Porque se comenzó la vacunación con Sinopharm. ¿Que volver a vacunarlos? ¿Se puede volver a vacunar con otra vacuna? Bueno, ahí es la pregunta de esta semana. Justamente nosotros, en nuestro equipo de infectología e inmunología, que ha desarrollado desde el principio de la pandemia, hemos publicado artículos científicos, hemos publicado el primer libro de COVID-19 en la acción, hemos estado pendientes de esto, hemos estado apoyando a las comisiones de salud y de COVID del Congreso de la República. El ministerio no nos ha hecho caso, obviamente, a los investigadores que sí publican no les hacen caso, obviamente, lastimosamente politizan estas cuestiones de la salud. Le puedo adelantar que nosotros hicimos un estudio que ha sido publicado el sábado en la revista científica, ya es una evidencia publicada, donde hemos hemos hecho una prueba de anticuerpos neutralizantes para ver si generaban anticuerpos post vacuna Sinopharm a un grupo de más de 100 profesionales de la salud, y el resultado fue el siguiente: 48% del personal de salud vacunado con Sinopharm no hizo anticuerpos. Wow. Prácticamente estamos hablando de la mitad. Eso quiere decir, de cada 2 médicos o enfermeras, 1 no hace anticuerpos. Y la otra mitad que sí hace anticuerpos, los hace, pero no en un nivel aceptable, ¿no? O sea, la duración va a ser muy corta. Pero la otra característica de nuestro estudio es interesante, en el sentido de que algunos profesionales de la salud que ya previamente a la vacunación habían tenido COVID, la vacuna funcionó mucho mejor en ellos. En los que ya tuvieron COVID, expresaron gran cantidad de anticuerpos contra el virus. Conclusión. Primera conclusión de este estudio, ¿no? Que el personal de salud vacunados con Sinopharm deben recibir un refuerzo. Hasta aquí, nosotros al principio pensábamos una tercera dosis de Sinopharm. Pero en estas circunstancias de una tercera ola por la variante Delta, no sería lo más apropiado. Lo más apropiado es que reciban una dosis de refuerzo de Pfizer. Y segunda conclusión, uno puede decir, entonces, esta vacuna es malísima. No, todo coopera, todo tiene un lugar en la salud. Particularmente, nosotros proponemos que la vacuna Sinopharm sea utilizada para las personas que ya previamente hayan tenido COVID. Entonces, yo puedo ponerles a ellos, y al contrario, la vacuna sería un buen refuerzo en aquellas personas que ya tuvieron COVID, para que tengan mucho más defensa, que eso también lo hemos visto en nuestro estudio. Entonces, no estamos descartando la vacuna Sinopharm, sino le estamos dando un lugar loco. Porque es una vacuna fácil, resiste las temperaturas y una serie de cosas, está bien, pero hay que saberla aplicar. Pero bueno, ojalá las autoridades, después de más de 1 año y medio, hagan caso a estas cosas o estas evidencias locales, hechas en nuestro personal, no evidencias internacionales. Ojalá, doctor, lo que usted dice es muy, muy cierto, ¿no? Justo en estos momentos es cuando lo que menos se debe politizar es la salud, porque sin salud definitivamente nada va a ser posible, ni reactivarnos económicamente, y sobre todo pensar más en los más vulnerables, ¿no? No puede ser posible, pues, señores del Ministerio de Salud, que el único que haya llegado a reforzarse con la Pfizer sea el señor Vizcarra, se les pasó, ¿no? Pero ahora los demás peruanos
también tenemos el derecho también, aquellos peruanos que se han vacunado con Sinopharm, de reforzarse con la Pfizer y por lo menos, ¿no?, acoger los estudios de los científicos, de los investigadores, que hoy día más tienen que sumar, ¿no? Suman justamente porque, como bien dice usted, doctor Pareja, estamos ante una tercera ola. Dígame usted, ¿y qué recomendaciones le da a la población hoy en día? Porque ya las medidas se han relajado bastante, ¿no? Se han relajado bastante. Ya uno antes iba a los centros comerciales, veía pues todavía un aforo limitado, pero ahora veo que ya la gente se está un poquito relajando. ¿Qué piensa usted? ¿Qué recomendaciones daría a la población frente a esta nueva variante Delta y todas las precauciones que hay que tomar? En primer lugar, ahorita el foco en nuestra capital se está viendo en el distrito de Comas. ¿Ok? Entonces, ese es el foco aparentemente mayor o rojo, como algunos lo clasifican, para poder realizar una verdadera medida de contraataque epidemiológico. Si bien el ministro de Salud ha dicho, ya hemos hecho un cerco alrededor del caso comprobado. Ojo, caso comprobado. Cuando recién se comprueba el caso, primeramente no es un estudio de rutina. Para que a esa persona le hayan dicho, usted tiene Delta, la variante, no fue, digamos, de casualidad que se haya detectado. No es que yo haya ido de frente de él. Porque cuando las pruebas de variantes no son pruebas como sacarnos un hemograma, un análisis de orina, no. De todos los miles de pruebas que se hace para COVID todos los días, el Instituto Nacional de Salud coge un 10% al azar, coge 10 y le hace secuenciamiento genético, son pruebas especiales, y por ahí, ¡pum!, captaron uno. Uy, caramba, fue una suerte, captaron uno. Pero ¿cuántos han podido haber hace semanas? De los 1000 siempre se capta. Entonces, al captar uno, inmediatamente hacen la encuesta domiciliaria y extradomiciliaria alrededor de este paciente y lo cerca. Pero en este caso, como esto ya pudo estar hace varias semanas, lo que se tiene que hacer es un cerco epidemiológico distrital. ¿Y qué significa un cerco epidemiológico distrital? No significa encerrar a la población de Comas. No, al contrario, es hacer una pesquisa masiva en todos los vecinos de ese distrito, todos. Y segundo, priorizar vacunación con Pfizer a los habitantes de ese distrito, sin importar la edad. No importa que tengan 30, 35, 40, a los que están alrededor del caso detectado, a los que están a 5 kilómetros, 10 kilómetros. Eso es un verdadero contraataque epidemiológico. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Esperemos que estas recomendaciones muy válidas las lleguen a implementar el Ministerio de Salud. Y bueno, vamos a seguir comentando definitivamente esta situación sanitaria y esperamos tenerlo muy pronto también de nuevo en el programa. Muchísimas gracias, doctor Pareja, por estar aquí en Diálogo y Debate. Bueno, eso ha sido todo el día de hoy. Esperamos que la próxima semana, en el programa del día martes, tengamos mejores noticias respecto al panorama político electoral y que, como bien ha dicho el doctor Pareja, respecto al tema del COVID, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir tomándonos en serio las medidas. Esta tercera ola se viene con todo y al parecer, todavía este tema de la vacunación no llega a alcanzar el objetivo esperado. Entonces, mucho queda de nosotros todavía seguir usando doble mascarilla, el protector facial, ¿no?, el alcohol en gel, el distanciamiento social, para poder muy pronto reintegrarnos ya plenamente a nuestras ocupaciones normales, ¿no? Y esperando, bueno, encontrarlo siempre a usted bien de salud en el próximo programa. Nos vemos el día martes aquí en Diálogo y Debate.